Jóvenes, tenemos que, para terminar de describir el sistema económico, nos falta incluir el último actor protagónico, que es el Estado, el sector público, y el rol que cumple en la economía, con lo cual, bueno, el rol que cumple en la economía, podríamos decir que ha ido cambiando sobre qué cuestiones tiene que intervenir o accionar el Estado. Es algo que se ha ido modificando y a lo largo del tiempo, un poco uno lo encuentra cuando repasa las distintas escuelas económicas, y también para cada momento en las distintas regiones del mundo esto fue diferente, no necesariamente fue igual en los distintos países, pero sí podríamos decir como que cada momento histórico tuvo sus características generales y dentro de ellas qué rol se consideraba que el Estado debía cumplir. Bueno, un poco yo recién les decía, cuando uno mira las escuelas económicas, tengamos presente que durante la vigencia de las ideas mercantilistas, o sea, un largo periodo que va desde el 1500 y pico hasta el 1800, hasta un poquito antes, hasta la Revolución Industrial, en Inglaterra particularmente, bueno, en Inglaterra y en Francia podríamos decir, la aplicación de las ideas mercantilistas le dio un rol al Estado muy importante. Bueno, una serie de medidas económicas, fundamentalmente buscando esto de apuntalar la actividad productiva, apuntalar esto de comprar materias primas, comprar barato y vender caro. O sea, el Estado tuvo un rol protagónico durante casi 300 años de apoyo a esa expansión económica que tanto en Gran Bretaña como Francia llevaban adelante. Está claro que esto no fue así en todos lados. Estos dos casos son los más emblemáticos. Y bueno, la disputa por la hegemonía mundial se resuelve en lo que conocemos como las guerras napoleónicas ahí en el 1810, 1815, y queda conformado un mundo, podríamos decir, donde hay claramente una hegemonía de Gran Bretaña. Pues el grueso por lejos de toda la actividad comercial mundial, de la actividad del tema flujo de capitales, y las cuestiones que tenían que ver con el flujo de personas, o sea, los movimientos migratorios, esos tres flujos tenían, o sea, el corazón del mundo que latía y irrigaba al resto del planeta, era Gran Bretaña. Entonces, bueno, uno puede decir, nosotros acá Argentina, ¿no? Podemos decir, los ingleses vinieron en 1806, 1807, 1833, tomaron las Islas Malvinas, pero no es porque le caíamos bien. Ellos fueron, o porque les caíamos interesante, mejor dicho. Así como vinieron acá, fueron a todos lados y plantearon su intención comercial, por las buenas o por las malas. Así fueron a distintas regiones de África, a Asia, a Australia, a Canadá. Así establecieron vínculos comerciales con Estados Unidos, donde Estados Unidos les proveía algodón y ellos industrializaban eso. Bueno, a Centroamérica. Podríamos decir que, bueno, un poco lo que les dije recién, el funcionamiento económico del mundo claramente era hegemonizado por Gran Bretaña y a partir de ahí
primeras décadas del siglo XIX, las ideas inglesas también se imponen en el mundo, las ideas del libre comercio, de la mano invisible, las ideas de que cada país tiene que dedicarse a producir para lo que está mejor dotado, para lo que tiene mejores recursos naturales, y comerciar. Y claro, a esa altura del campeonato, el país que estaba mejor dotado para producir y vender bienes industriales era Gran Bretaña. O sea que las ideas económicas que emanaban de la Gran Bretaña eran justamente las que les convenía a ellos, o las que convalidaban su rol de fábrica del mundo, y que todos los demás países, ¿no? Todos los demás países, el planiferio tenemos acá, todos los demás países le vendían materias primas, insumos, minerales, etc. Y desde la Gran Bretaña salían todos los productos elaborados, bueno, a su mercado interno y al resto del mundo. En el paraguas de esas ideas, el Estado no tenía que ocupar un gran rol. Sí lo había ocupado y lo había jugado, como dije antes, en los 300 años anteriores, de política de apoyo a la cuestión productiva en Inglaterra y en Francia. O sea que el siglo XIX tiene toda una etapa de impronta mano invisible, sustentado por Gran Bretaña. Hay quienes dicen que el principal producto de exportación inglés de esa época no eran tanto los textiles o los bienes en sí, sino que eran las ideas económicas. Exportaban ideas económicas que justamente les convenía a ellos. Bueno, por aquellos años la Argentina era una región totalmente complementaria con la actividad económica inglesa, porque la Argentina producía materias primas, y entonces tenía un rol muy entrelazado, muy compatible con lo que pasaba en el mundo, porque lo que Inglaterra determinaba para el mundo era lo que terminaba pasando en el mundo. Ahora, en ese periodo hay 3 países que bueno, no se adaptan, para ya decirlo de alguna manera, a tener un rol complementario con la economía de Gran Bretaña. Esos 3 países son Japón, Alemania y Estados Unidos. Países que, bueno, Japón era un país atrasado, casi feudal, que no había comerciado mucho con el mundo en los 300 años anteriores, atrasado productivamente. Alemania era un país que había en el 1800 exportaba materias primas, madera, se la exportaba a los ingleses le vendían los muebles. Y Estados Unidos, durante esa primera etapa después de la independencia en 1776 hasta mediados del siglo XIX, bueno, básicamente se caracterizaba por producir algodón y vendérselo a Inglaterra, y Inglaterra transformaba eso y se lo vendía a Estados Unidos y al resto del mundo. Pero bueno, en esos 3 países hay una ruptura. En esos 3 países se lleva adelante un proceso de industrialización y de desarrollo que se hace, bueno, uno podría decir a partir obviamente de no aceptar la idea del libre cambio y de la mano invisible para el mundo. Un economista ahí por 1830, 1840, un economista alemán, Federico List, él era profesor, le enseñaba a sus alumnos alemanes, bueno, a lo que después sería Alemania, ¿no? Le enseñaba las ideas inglesas del libre comercio. Entonces List cuenta en su propio libro, Sistema Nacional de Economía Política, que él se quedaba pensando en esto de la mano del libre comercio, y era un economista que analizaba los hechos históricos, analizaba, estudiaba la historia, y él detecta que durante la guerra napoleónica, cuando Napoleón prácticamente gobernaba toda Europa continental y le declara un bloqueo comercial a Inglaterra, a Gran Bretaña, o sea, no le compraban ni le vendían nada, la industria alemana aparece, surge, empieza a crecer.
la industria alemana. Porque claro, los productos industriales no podían venir de Inglaterra porque había bloqueo. Podríamos decir que teníamos una etapa de sustitución de importaciones. Alemania empieza un periodo de industrialización en base a la sustitución de importaciones. Empiezan a producir ahí lo que antes había importado. Claro, cuando Napoleón es derrotado y se vuelve al libre comercio, la industria inglesa, que tenía a esa altura 30 años de ventaja contra la alemana, la industria alemana desaparece. Entonces List dice, esto del libre comercio está bueno si los países son parejos, son de grado de desarrollo parejo, pero si uno está muy desarrollado y el otro está empezando, bueno, nunca se va a poder industrializar si establece el libre comercio con el que está desarrollado. Entonces, esta regla general del libre comercio, List dice, bueno, tiene cierto mentiz. Con lo cual, a partir de ahí, bueno, se lo conoce como el teórico de la industria incipiente, pero justamente va a recomendar que los países para industrializarse tienen que tener toda una etapa previa, inicial de protección, y cuando esa industria está para competir ahí, bueno, ir buscando el libre comercio. Un poco las ideas de List tuvieron mucha repercusión en Alemania y en Estados Unidos. Entonces, y en Japón, con sus propias ideas, son los tres procesos de industrialización que se dan en la segunda parte del siglo XIX, en donde el Estado tiene un rol clave, protagónico, protección, apoyo a la industria, empresas estatales, intervención para la formación de trabajadores calificados. O sea, mientras que en el resto del mundo todos seguíamos con las ideas del libre cambio. Claro, llegó un punto que estos países se habían desarrollado tanto que hay una disputa por la hegemonía mundial, ¿no? Y 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. O sea, los primeros años podríamos decir que los primeros 50 años del siglo XX son de disputa por una nueva hegemonía, de la cual, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, surge como potencia victoriosa y una nueva hegemonía mundial Estados Unidos. Acá les refresco el libro de Aldo Ferrer, El capitalismo argentino, donde Aldo Ferrer analiza qué pasó con el resto de los países ante la hegemonía inglesa siglo XIX y qué hicieron todos los demás países. Algunos lograron acercarse al país líder, Inglaterra, y otros quedamos cada vez más rezagados. Y después también, ante la hegemonía norteamericana, después de la Segunda Guerra Mundial, Aldo Ferrer se plantea, bueno, ¿qué hicieron los países que lograron acercarse o no retrasarse o ir desarrollándose ante la hegemonía de Estados Unidos? ¿Y qué hizo el resto, que cada vez estuvo más lejos, incluido nosotros? Bueno, todo eso está en el capitalismo argentino de Aldo Ferrer. Ahora, y obviamente en todos esos casos donde el país logró descontarle ventaja al país hegemónico, tanto sea de Gran Bretaña en el siglo XIX como de Estados Unidos en el siglo XX, el Estado tuvo un rol clave. Tuvo su propia idea económica en base a su propio diagnóstico de su situación y en donde el Estado cumplió un rol clave. Ya que estamos con recomendación de bibliografía, no quiero dejar pasar por alto esto que en algún momento creo que se los mencioné, que es otro libro de Aldo Ferrer, más completito, toda la formación de la económica de la Argentina, de la época de la colonia, se llama La economía argentina. Esta es la última edición, para los que van a seguir economía ni hablar. Bueno, ahora otra cuestión que también está dicha cuando se estudia en las escuelas económicas, cuando se estudia Keynes. Otra cuestión es el impacto que tuvo la crisis del 30 en esto de qué rol tiene que cumplir el Estado. Y ahí nos encontramos con que para el mundo desarrollado las economías tenían ciclos y se daban crisis. La crisis del 30, una crisis mayúscula, fenomenal, incertidumbre, caída de la demanda, cambio de comportamiento de los agentes económicos ante la incertidumbre, un mundo donde los agentes individuales tomaban decisiones irracionales, pero eso daba como resultado una decisión social irracional, que es llevar a la economía a la recesión. Esta situación, semejante crisis fenomenal que se produce en Estados Unidos y en Europa,
y que tiene un impacto prácticamente durante toda la década del 30, y de donde, por lo tanto, surgen las ideas. Keynes publica la Teoría General del Empleo y el Interés y el Dinero en 1936, van a dar pie a que el Estado tenga otro rol, además, que es el de compensar los desequilibrios macroeconómicos, la de intervenir y hacer política económica para atenuar o amortiguar. Entonces, un poco podríamos decir que de ahí una síntesis posterior es lo que se conoce como las políticas anticíclicas. Cuando la cosa viene mal, el Estado interviene fomentando la demanda. Cuando la cosa está en expansión y ya casi nos vamos a la euforia y a la burbuja, el Estado tiene que achicar un poquito el gasto para, bueno, compensar las situaciones malas gastando y las situaciones muy buenas contrayendo un poco el gasto para que la economía vaya en un sendero de expansión razonable. En la década del 50 nos encontramos con los estructuralistas que van a considerar que el mundo tiene un centro y una periferia y que los periféricos, para desarrollarse, que ese mundo es asimétrico, que esas asimetrías están además escritas en los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, o sea, de cómo funciona el capitalismo, y que entonces el Estado también tiene un rol clave a la hora de modificar la estructura productiva y que estos países subdesarrollados tengan un rol activo y de política económica para tratar de transformar esa estructura y industrializarse y desarrollándose. Bueno, estamos en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la edad de oro del capitalismo. Eso va a ir desde que termina la Segunda Guerra hasta mediados de la década del 70. La década del 70 es una década donde se conjugan una serie de cuestiones que van a transformar ese capitalismo. Y va a empezar lo que se conoce como la globalización, se le dio el nombre de globalización. ¿Cuáles son esos hechos claves que van a impactar en esa década del 70 y van a plantear un nuevo orden? Bueno, primero la salida del patrón oro del dólar, o sea, las monedas dejan de estar encajadas o respaldadas por metales preciosos y pasan a tener mucha mayor volatilidad. Hay una gran expansión monetaria. Además, eso se ve reforzado a entrada de la década del 80 con desregulaciones para el sistema financiero y para el sector financiero en general. O sea, los capitales financieros pasan a tener libertad total de ir para cualquier lado, de no tener encaje, bueno, se expanden a un ritmo mucho mayor que los capitales productivos. Otros hechos que ocurren en la década del 70 son la crisis del petróleo, o sea, los países exportadores de petróleo generalmente vendían un insumo clave para el mundo desarrollado a muy bajo precio. En el 73 se agrupan, forman la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y provocan un aumento del precio del petróleo fundamental. El petróleo, insumo básico hoy, en la década del 70 ni hablar, del mundo desarrollado, del mundo industrial. Eso tiene un impacto muy importante en el mundo central porque un costo de producción fundamental sube por 3, por 4, por 5, o sea, se multiplica su valor. Y también, bueno, la década de 70 ya venimos con un Estado benefactor, ese Estado que se había ido conformando por las ideas de Keynes y después de la Segunda Guerra, en un Estado, estamos hablando del mundo desarrollado, ¿no? En un Estado con seguro de desempleo, con obras, se había ido formando desde fines del siglo XIX, pero su momento de mayor expansión del Estado benefactor, el Estado interviniendo en la economía, es todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta este momento que les estoy diciendo. El Estado benefactor. Claro, el Estado benefactor hacía muchas cosas, pero por lo tanto alguien tenía que pagar impuestos. Entonces, en el mundo central, los impuestos, bueno, recaían más o menos proporcionalmente, pero la carga sobre los sectores más ricos y más poderosos era importante.
Entonces, y además también aparecen los tigres asiáticos, los nuevos países industriales, países que con mano de obra muy barata producen bienes industriales y lo venden. Entonces, las ganancias de las grandes corporaciones del mundo central empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque tienen un insumo clave que aumentó muchísimo su precio, el petróleo, porque los salarios que se pagan en los países centrales fue aumentando durante todo este periodo. Hay estado benefactor, hay pleno empleo, hay salarios que podríamos, la participación de los trabajadores en el ingreso es relevante. Hay un Estado que hace muchas cosas y que por lo tanto hay que pagar impuestos y los sectores más poderosos tienen que pagar. Entonces las ganancias de estas corporaciones empiezan a bajar. Y ahí, entonces, ante esto, empieza una reconversión del mundo que recibió el nombre de globalización. Una estrategia o una nueva geopolítica para Medio Oriente, para tener petróleo seguro y lo más barato posible. El desarrollo de la energía no convencional ya empieza en ese momento en Estados Unidos, como parte complementaria de la cuestión. Se vuelven a poner de moda las ideas liberales, o sea, hay que achicar el Estado, porque para que no cobre tanto impuesto. Achicamos las funciones que tiene el Estado, entonces hay que pagar menos impuestos y le podemos bajar el impuesto a los ricos, que fue lo que hicieron, bajarle la carga tributaria a los sectores más poderosos. Y los salarios, ¿cómo hacemos para bajar los salarios? Bueno, era lo que pensaban estos, ¿no? Y traemos inmigrantes, ¿no? Centroamericanos, bueno, de todos lados, Estados Unidos, los turcos, Alemania, o bueno, de distintas regiones de África y de Asia, Europa en general. Mano de obra barata para hacer un montón de tareas, o los grandes capitales van a la plataforma de armado y ensamble de los bienes industriales desde hace 30 años a esta parte, a China. O sea, los grandes capitales, las grandes corporaciones invierten en China y en el sudeste asiático. O sea, estoy hablando de un fenómeno que empieza en fines de la década del 80, por ahí, digamos como que tiene 30 años, acelerado, muy acelerado, donde las grandes corporaciones van e invierten a donde pueden pagar de salario $50. Ahora ya el salario en China obviamente es mucho más alto que eso, pero cuando empezaron a ir, ahora van a invertir a otros lugares del sudeste asiático donde pueden pagar salario de $50. Hace 30 años pagaban esos salarios en China. Entonces eso provoca una caída de los salarios en los países centrales. Bueno, el rol del Estado. Entonces, en la etapa o en la era de la globalización, acuérdense, o bueno, lo habrán escuchado, el fin de la historia, no hay que discutir mucho más nada, el liberalismo se impone nuevamente, y eso dio como resultado, bueno, uno podría decir, las grandes corporaciones recuperan vuelven a recuperar la tasa de ganancia, y hay mucha población que vivía fuera del capitalismo, 1.200 millones de personas en China que vivían de trabajar en la tierra y consumir lo que producían, que se van incorporando a fabricar juguetes, a fabricar paraguas, a fabricar helicópteros. Entonces, el ingreso que tenían cuando estaban en el campo era de $10 mensuales, no que le pagaban $10, era su ingreso calculado por las cosas que ellos mismos producían y que consumían. O sea que con $50 los llevaron a fabricar juguetes, a fabricar paraguas, a fabricar todo el proceso de industrialización que se da en China y hoy que vende productos complejos y compite palmo a palmo en liderazgo mundial con Estados Unidos. Entonces un poco el discurso principal desde ese momento, de los 80 para acá, es que el Estado tiene que retirarse de las cuestiones económicas. Eso claramente tuvo un impacto, digamos, un poco como tendencia mundial. Después cada un país, qué sé yo, los alemanes y los franceses, bueno, o los japoneses dicen, bueno, está bien, pero despacio, vamos con esto. Uno podría decir, Inglaterra y Estados Unidos son más liberales, pero claro,
no todo es tan fácil de encasillar. El complejo militar industrial de Estados Unidos es fenomenal, el desarrollo tecnológico que está ahí, el rol del Estado que hay ahí es fenomenal. Y para afuera, las ideas estas de la globalización también se impusieron marcadamente. Nosotros nos aplicamos esto, o sea, básicamente la Argentina si bien tuvo toda una etapa de rol del Estado importante como Estado benefactor o Estado desarrollista después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70, justamente a partir del 76 de la dictadura va hacia la globalización, hacia la apertura financiera, hacia la apertura comercial, hacia achicar el Estado y desagrandarlo en nación. Y ese proceso, bueno, tiene una vuelta de tuerca muy profunda nuevamente en la década del 90, privatizaciones de todo lo que, del grueso de las empresas que eran propiedad del Estado en ese momento, propiedad de la sociedad. O sea, la Argentina se amolda a ese capitalismo financiero, se inserta en la toma de deuda, tanto durante la dictadura como en la década del 90, fueron los dos periodos de gran endeudamiento que tuvimos. Cuando lean deuda ahí lo van a tener, cuando veamos deuda. Bueno, o sea que el rol del Estado fue cambiando y se fue modificando de acuerdo a cada situación histórica que se iba viviendo. Y en el caso de la Argentina, bueno, un poco también fue de esa manera. Uno podría decir, la crisis del 30 impactó, el Estado empezó a intervenir significativamente a partir de ese momento. Recordemos que la crisis del 30 provocó una caída muy importante de los precios de lo que vendíamos nosotros, entonces la renta de los sectores agroexportadores disminuyó. El Estado argentino firmó el pacto Roca-Runciman para que los ingleses nos siguieran comprando, o sea, de mantener la renta de esos sectores agroexportadores. Después se crearon la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne para establecer precios sostén. O sea, el mercado hubiese dado precios de ambas cosas mucho más bajas, pero el Estado intervenía para darle precios sostén. O sea que Luciano De Santi, zapatero, inmigrante italiano, tenía que pagar más caro el pan y la carne para mantener la renta de los sectores agroexportadores. Después se crea el Banco Central en el 35, o sea, el Estado empezó a tomar, la década que se la conoció como la década infame, ¿no? El Estado pasó a tener un rol muy protagónico, básicamente tratando de sostener los grandes ingresos del sector agroexportador. Después de ahí, ya ante ya digamos para mediados del siglo XX, el Estado se convierte en un Estado más promotor del desarrollo, desarrollista, con políticas más de mercado interno, y va ganando espacio, bueno, un poco lo que les dije, ¿no? El Estado benefactor que se daba un poco en el mundo y que también tiene su réplica en la Argentina durante de los años, mediados de los años 40 en adelante. O sea, lo que conocemos como toda la etapa de sustitución de importaciones, que ya leyeron de este señor que está acá, la parte correspondiente. Acá lo que está es el libro del señor. Bueno, y un poco lo que les dije. Ante la globalización, o sea, el achicamiento, un nuevo discurso de que el Estado se tiene que achicar y tiene que cumplir funciones mínimas, eso mismo también se intenta en Argentina, fundamentalmente con la dictadura y la década del 90 con todas las privatizaciones y el retiro del Estado. Bueno, pero todo esto que a veces interviene más, que a veces interviene menos, ¿cómo se puede medir? Y tengo miedo que tenga problema con el video, entonces vamos a hacer primera parte acá y después de la pausa seguimos, así me tomo un café.